segundo capítulo del podcast en el cual hablamos sobre la educación. El día de hoy como invitada tenemos a Jessica Rosalía Orellana Flores, educadora en preescolar y actualmente psicóloga. Hola. Hola. Bueno, ¿cuántos años tienes? 51. Ok, muy bien. Por lo que sé, hace ya bastantes años comenzaste como educadora. Sí. ¿Nos puedes contar más o menos cómo iniciaste? Bueno, yo inicié en 1990, aproximadamente, 91, algo así. Cuando yo entré a trabajar, únicamente tenía la secundaria, tenía 19 años, y entré a trabajar al DIF como personal voluntario. Se ponían unos centros de asistencia comunitario que se llamaban CAIC, que era Centro de Asistencia Infantil Comunitario. Entonces ahí trabajábamos y se podían poner en casas habitación. En la parte de abajo se podría poner lo que era el jardín de niños, y en la parte de arriba vivían los dueños, o se hacía una separación, pero sí debía de haber una separación. Yo no tenía los estudios más que la secundaria, pero para entrar a trabajar nos mandaban a cursos, que tomábamos cursos desde el mes de julio, todo el mes de julio y agosto, porque antes las clases iniciaban en septiembre, primeros días de septiembre. Entonces yo así inicié. ¿Y cuáles eran los tipos de cursos que te tocó tomar en esos momentos? Bueno, tomé cursos de primeros auxilios, de cantos y juegos, elaboración de material didáctico, son los que más recuerdo por ahora. Okay. O sea que en cantos y juegos te tocó aprenderte la canción de la vaca Lola. Claro que sí. No, cantábamos ping-pong, era la que más común se cantaba antes. Ok, ya sé. Bueno, ahora te voy a hacer preguntas sobre el tiempo en el que tú estabas, ya sea en el DIF, porque después estuviste ya en un kinder como tal, ¿no? Por la SEP. Sí. Sí, me tocó la incorporación gradual de los centros de asistencia comunitarios a jardines de niños incorporados a la SEP. Ok, bueno. ¿Cómo era un día típico para ti yendo a trabajar, ya sea en el DIF o en el kinder? Bueno, cuando yo empecé era recibir a los niños y se tenía que hacer un saludo en general con todos los niños. Los saludabas a la hora de la entrada, pero se tenía que cantar una canción para que se saludaran todos. Después nos íbamos al salón a hacer las actividades. Esas actividades ya venían programadas por el DIF. A nosotros nos daban unos módulos en los cuales, unos módulos que era la currícula, en los cuales ya venía qué era lo que tenías que hacer durante cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, el primer módulo era de que el niño se conociera, y se llamaba así, módulo El Niño. Después el que seguía era la familia, y el último era la comunidad. Ok. Era como una tipo planeación, pero sí. No le llamaban planeación. No le llamábamos planeación. Ok, muy bien. Bueno. Y sí, ya venía elaborada. Ok. ¿No la hacían ustedes como ahora? Okay. Ya venía elaborada, y nosotros teníamos nada más que hacer la actividad y dar un resultado a final del día. Ok, bueno. La siguiente pregunta es, ¿se enfocaban más en lo académico o en el crecimiento social? En el crecimiento social, sí. Muchos papás decían que el jardín de niños era puro juego. Y incluso también había mucho de que si los niños no salían con un dibujito o con una hoja elaborada, era que los niños no habían hecho nada. Ok, ahora, en el kinder o en ese grado aprendían las letras, los colores y algunas formas. Las letras no, de hecho las letras no se debían de trabajar con los niños de ningún grado. De preescolar. Ajá. Sí aprendían colores, formas, conceptos de lateralidad, de adelante, atrás y todos esos. Ok, ¿los números sí se les enseñaba? Los números sí, pero era más como aprendértelos de memoria. No tanto a contar. Ajá. O a escribirlos. No era escribirlos. Era más como aprendértelos de memoria, así como de 1, 2, 3, 4, así como cancioncita. Okay. Algo así. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. Ok, bueno. La siguiente pregunta
es, ¿qué tipo de actividades de habilidades motoras hacían con los niños? Bueno, por lo regular teníamos muchas actividades, precisamente por eso decían los papás que era puro juego, porque teníamos actividades como de coordinación con pelotas, ensamblar material didáctico. Ok. La siguiente pregunta es, ¿tenían espacios separados de las aulas para hacer una materia como tipo arte, baile, o algo así? No, cuando yo empecé a trabajar, no todo era en el mismo salón. Okay. Después, cuando nosotros nos integramos a la incorporación en la SEP, sí, ya la SEP pedía muchas especificaciones, entre ellos muchos requisitos, incluso Protección Civil fue a ver cómo se debía de adaptar la casa para que pudiera ser una escuela. Incluso las personas que eran los dueños que antes vivían ahí tuvieron que salirse para que la casa quedara únicamente como escuela. Y entre esos requisitos era que hubiera un salón de usos múltiples, donde ya se daba la clase de música, las pláticas con los padres de familia, un área de biblioteca específica, un salón, y aparte teníamos una biblioteca por grupo dentro de nuestro salón. Sí. Entonces sí, ya esa diferencia había. Ok, yo recuerdo, porque de hecho yo fui a ese kinder, que nuestras clases de música eran en el patio, algunas veces. Sí, en un principio. Y lo de la biblioteca sí recuerdo que, porque obviamente vi el cambio de esa escuela, que ya solamente era un salón grandote. De hecho era más grande que el de los... la biblioteca era más grande que el salón. De usos múltiples. Pero también en la biblioteca, aparte de haber libros, había juegos. Sí. Juguetes, ¿no? Teníamos juegos de mesa. Eran juegos de mesa. Ahí viene una pregunta sobre los juegos. ¿Qué tipo de juguetes o juegos tenían dentro de la biblioteca? Teníamos juegos de mesa como rompecabezas, memorama, lotería, que ya después nosotros, esa era una discusión que teníamos, que cómo podíamos tener una lotería dentro de una biblioteca si era un espacio donde no debía de haber mucho ruido. Sí, ¿no? Sí, porque se emocionan al jugar. Sí, exactamente. Pero también recuerdo mucho que ustedes hacían sus materiales. O sea, cuando... Sí. Cuando tenían que dar dulceros, cuando tenían que adornar el salón y tenían alguna actividad, ustedes los hacían. Sí, lo que pasa es que como yo trabajé ahí en esa escuela de 18 años, 19, algo así, nos quedamos pues las maestras que fuimos las que empezamos y terminamos, hacíamos el material didáctico como cuando empezamos a trabajar en el DIF. Okay. Entonces nos quedamos con esa costumbre. Por el curso de por todos los cursos que tomábamos, que de hecho cada vacación de verano teníamos que ir a tomar los cursos, si no, no podías integrarte a trabajar. Entonces nos quedamos con esa idea y sí, nosotras elaborábamos todo lo que era pues adornos de los salones, los dulceros, material didáctico, también organizábamos libros que a veces hacían los niños inventaban cuentos y nosotros les ayudábamos a encuadernarlos y cosas así. Ok, mencionabas que si no ibas a tus cursos no podías estar en el siguiente ciclo escolar. Así es. Ok, la siguiente pregunta es, cuando tú estabas ahí, ¿habían excursiones? Sí, cuando estábamos en el DIF, sí, eran muy pocas. Después sí nos dieron como más apertura que se hicieran las excursiones. Sí debíamos de tener mucha seguridad con respecto a esas salidas. Sí, como pedirle permiso a los papás, que firmaran un papelito. Que firmaran la autorización, el transporte debía de tener seguro y cosas así. ¿A qué lugares iban? Por lo regular íbamos a museos, íbamos al Papalote, fuimos al Papalote Museo del Niño, fuimos a Kitsania, también fuimos a... No importa.
Okay. Entonces, ¿ustedes utilizaban como material ver películas o algún programa de televisión como Sí. para que aprendieran? Sí, sí, de hecho, teníamos, al principio cuando yo empecé a trabajar era muy poco que podíamos tener esas actividades de ver películas, pero después pues se fue adaptando a que las películas y todo eso nos sirviera como material para las clases. Ok. ¿Con qué frecuencia la hacían? ¿Como una vez al mes? Una vez al mes o en ocasiones era una vez cada 15 días. Ok. Muy bien. No sé qué lo que... Ok. Eh, ¿Los niños tomaban siestas dentro del jardín de niños o eso solamente era en guardería? Eso solamente era en guardería. Ah, ok. Uh-huh. Sí, porque ya cuando están en el kinder ya no... Pues sí, ya no... No sé qué estoy diciendo. El horario es más corto. Ok. El horario es más corto que una guardería, entonces no daba tiempo para las siestas. Pero nunca faltaba que algún niño que no había dormido bien se nos quedara dormido en la mesa. Sí, pues sí. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cómo se dividían a los niños en la escuela? ¿Por edades? ¿Eran diferentes salones? ¿Los salones estaban juntos? Bueno, cuando inicié, a veces tocaba grupos multigrado. Cuando yo entré a trabajar, el primer año me tocó el grupo de primero, los niños de 3 años. Para el siguiente ciclo escolar me tocó trabajar multigrado y tenía a los niños de primero y segundo en un mismo salón. Era mucho más complicado. Uh-huh. Cuando entramos a la incorporación con la SEP, eso era una de las especificaciones. Cada maestra debía de tener un grado. Ok. ¿Por qué era complicado tener a los niños de diferente edad? Porque podías trabajar a lo mejor el mismo tema, pero tenías que explicárselos de diferente forma por la diferencia de edades. Uh-huh. Y bueno, supongo que los más grandes, que obviamente es un año, Uh-huh. pero un año ya... Tiene que ver mucho en el desarrollo. Ajá, y también trabajaban un poco más rápido. Sí, también. Ok. ¿Cuántos niños tenía que haber por salón? ¿Había una cantidad? Por ejemplo, si en un salón la regla eran de 10, si tenían 20 hacían 2 salones o todos los metían en el mismo. No, fíjate que cuando empezamos era tanta la demanda que llegaba yo a tener hasta 32 niños en un grupo. Ahí en un grupo me tocó tener 32 niños, 28, no bajaba de 28 a 32 niños. ¿En el DIF o ya? En el DIF. ¿Y en la escuela, en la última que estuviste? Ya cuando estábamos incorporadas a la SEP, te manejan mucho que debe de ser el tamaño del salón, es para la cantidad de ciertos niños. No sé, a lo mejor era un salón de 4x4, podrías tener 20 niños. En un salón de 2x2, nada más puedes tener 5 niños, ¿no? Así, dependiendo. Entonces sí te ponían la cantidad de niños, la SEP. Ok. Me mencionabas que habías tomado cursos sobre primeros auxilios. Aquí, aparte de ese curso, ¿qué otro tipo de capacitación tenían para la educación y la seguridad de ustedes como maestros y como alumnos? Bueno, también fue, bueno, en un principio cuando empecé a trabajar nada más tomé ese curso de primeros auxilios. Cuando ya nos integramos a lo de la SEP, ahí sí nos dieron un curso de protección civil, en cuáles eran las salidas, cómo debían de salir los niños, el centro de reunión para cuando hubiera sismo o tuviéramos algún incendio, y ubicar un hospital o doctor más próximo. Ok. Entonces sí, todo eso tomamos. Ok. ¿Todos los miembros de la escuela tenían esos cursos? Sí. ¿Sí? Sí, okay. Todos. ¿Y hubo casos donde sí necesitaron de ese curso? O sea, de primeros auxilios. De primeros auxilios. Sí hubo una ocasión en que se cayó una niña ahí en la escuela y se abrió la cabeza, bueno, la frente. Entonces, sí, de alguna manera era que no la levantes rápido, que no vomite, que todos esos. En lo que sucedía todo esto, se le habla a la mamá
y ya teníamos ubicado el centro de salud, que en ese entonces el centro de salud nos quedaba muy lejos y ya teníamos un doctor particular ubicado más cerca, entonces era con el que íbamos. Ok. Y, que aparte teníamos suerte de tener una enfermera a un lado, era la vecina del jardín de niños, entonces luego ella era la que nos apoyaba también. Cuando yo iba ya de más grande a ese jardín, ¿estaba la enfermera? ¿O fue cuando todavía yo no iba? No, yo creo que cuando tú ibas. Ah, ok. Porque... No la recuerdo. Sí. Sí, ok. ¿Había maestros de tiempo completo o tenían como diferentes horarios? O sea, por ejemplo, digamos que unos iban en la mañana y unos en la tarde, o no había matutino ni vespertino. Nada más teníamos horario matutino y sí, era de tiempo completo, tu turno por maestro era de entrar a las 9 de la mañana y salir a las 12:30. Como maestra titular. Como maestra titular. Porque los demás cargos entraban a la misma hora, como por ejemplo, no sé, una recepcionista, el director. El director siempre llegaba después que nosotras. Ok. ¿Tenían asistentes docentes o en algún momento tuvieron o tú fuiste una asistente docente? ¿O te tocó No, instruir a un asistente? Siempre fui maestra frente a grupo, pero sí tuvimos 2 ocasiones, dos maestras, bueno, 2 señoritas que estaban estudiando pedagogía y fueron a hacer ahí su servicio con nosotros. Ah, ok. ¿A ti te tocó ser evaluada o cómo fuiste evaluada cuando entraste al DIF? ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Qué te preguntaron? Bueno, cuando yo entré al DIF, nos hicieron un examen psicométrico y te preguntaban así en una entrevista que el por qué querías trabajar. Ok, porque me imagino que, por ejemplo, tú cuentas que solo habías terminado la secundaria. Entonces, puede que no hayas tenido como todo el conocimiento frente a grupo. Exacto. Entonces, ahorita, si nosotros vamos, nos dirían no. Exacto. Pero yo creo que ahí te dieron como la facilidad de decir, bueno, o sea, ok, solo terminaste secundaria, pero tienes la oportunidad de tomar diplomados para que ya tengas la capacidad de estar frente a un grupo. Sí. ¿No? Ah, ok. Sí, nos daban diplomados, cursos, talleres para llevar a cabo toda esa labor de orientadora comunitaria que era en ese entonces. Ok. Cuando ustedes tenían conflictos, bueno, había un conflicto como por ejemplo que 2 niños se pelearan bastante fuerte o que entre profesoras no se llevaran bien o tuvieran algún altercado, ¿tenían buena comunicación para resolverlo o cómo resolvían estos conflictos? Digamos, el primer ejemplo entre profesoras. Entre profesoras. Siempre tuvimos comunicación. Sí, siempre tuvimos mucha comunicación entre profesoras. Creo que eso fue algo que hizo que nos lleváramos muy bien y que trabajáramos tantos años juntas. Que fuimos 3 maestras, que entre ellas estaba la directora. Ya después entraron algunas otras maestras, pero sí, había mucha comunicación entre las 3 que empezamos. Ok, y digamos otro ejemplo, que hubiera sido que 2 niños se agarraron a golpes o se empujaron y uno sufrió algún accidente no tan grave. ¿Cómo le comunicaban a la mamá lo que había pasado? Y si las 2 mamás tenían conflicto entre ellas, ¿cómo se solucionaba? ¿Ustedes ayudaban a que se solucionara como maestras o era tarea del director o quién era el que...? Bueno, de entrada lo que hacíamos era pues separar a los niños, checar primero al que hubiera tenido algún incidente o golpe y ya después se platicaba con los niños. Después de platicar con los niños se hablaba con las mamás. Por lo regular hablábamos nosotras directamente, las maestras. Rara vez hablaba el director con las mamás. Ok, ustedes eran como, ¿cómo se podría decir? Como el, ay, eso lo voy a cortar, pero para decir como que mediadoras. Sí.
Sí. Ustedes eran las mediadoras principales. Sí. Ok. Así es. Otro, bueno, no es conflicto, pero cuando ustedes querían comunicar, digamos, que va a haber un evento o que va a haber alguna actividad, ¿cómo lo comunicaban? Decían que se hacían las juntas de padres. Ok. Entonces a lo que iban, pues era que les platicáramos qué era lo que se iba a hacer y para qué. Porque cuando yo entré al DIF, lo que se hacía era que, por ejemplo, se hacían kermés, en ese entonces se hacían las kermés, para juntar, recabar fondos para que se arreglara la escuela. Se compraran más sillas o se comprara pintura o cosas así. Cuando ya entramos a la incorporación, entonces era platicarles a los papás lo que se iba a hacer con el dinero que ya habían ellos aportado. Así era. Yo recuerdo que muchas veces ponían recados en papel y se ponían en la puerta. Ajá. ¿Qué comunicaban ahí? Eran recordatorios, entre comillas, ¿no? Para recordarles tal día. Ya se les había mencionado lo que se iba a hacer durante el mes o si había alguna actividad extra, se les comunicaba por medio de junta. Pero los mensajes en la puerta era para recordarles que tal día se iba a hacer cierta actividad, ¿no? Ajá, como un recordatorio, de que ya faltan 2 días para lo que les Exacto. comentamos anteriormente. Sí. Ok. Bueno, como últimas 2 preguntas, la primera es, el mejor momento el mejor momento que tú recuerdes que pasaste siendo educadora. Uy, tienes muchos buenos momentos porque son muchas las satisfacciones que te trae esta carrera. Yo como, por ejemplo, te puedo decir los dibujos que te hacen los niños. Los dibujos que te hacen los niños, los abrazos de esos niños que son muy sinceros. El reconocimiento de los papás que te digan, maestra, muchas gracias, mis niños aprendieron mucho, cosas así. Sí, son muchas las satisfacciones que te da esta carrera. Ok. ¿Y cuál fue el momento más difícil? Donde tú dijiste, ay, ¿cómo resuelvo este problema? O que para ti, ahorita que recuerdes, digas, ay, sí fue un momento fuerte, pero lo solucioné. En una ocasión se puso una señora muy agresiva conmigo y yo siempre he sido de las personas que hablan, que tratan de ser lo más empáticas posibles, pero en esa ocasión la señora se puso muy grosera. Entonces lo que sí hice fue decirle, señora, deme tiempo, porque yo no quise ser grosera con ella. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que pedí tiempo fuera y entré y le dije al director, ¿sabes qué? La señora está muy grosera, necesito que salgas a hablar con ella, porque ahora sí, yo no quiero faltarle el respeto. Sí, claro. Uh-huh. Ok. Y por último, ¿tú qué consejos les darías a las personas que quieren ser pedagogas o educadoras? ¿Cuáles crees que sean los consejos más puntuales que necesiten? O sea, si llega una educadora y te dice, ¿qué consejos me das para no perder la cabeza o para hacer las cosas bien? Primero, nunca dejen de actualizarse. Como maestros siempre deben de estar estudiando, y estudiando y aprendiendo. Y como persona, ya frente a un grupo, que siempre seas empática, que escuches, que tengas mucha comunicación con tus alumnos, que aprendas y que te acuerdes mucho de cuando tú tuviste esa edad. Uh-huh, sí. Y qué es lo que te gustaría que hubieran hecho contigo. Entonces creo que eso sería lo que yo les recomendaría. Ok, muchas gracias. Gracias a ti.